muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Espero que se encuentren todos muy bien. Una bienvenida a mis nuevos suscriptores. Gracias a todos mis suscriptores porque ustedes son el motivo para yo poder seguir adelante con estos videos en pos de divulgar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este video, primero que todo, es con el objetivo de pedir disculpas. ¿Por qué? En realidad fue algo, se me cruzaron los cables, yo creo. Les voy a explicar por qué. En el video anterior, en un momento del video, creo que ya tal vez a lo último, cuando yo les estaba explicando a ustedes que las palabras que Jesús dijo, estando ya en su último momento en la agonía en la cruz, cuando le dijo Jesús a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre. Y a María le dijo, yo dije, en el video yo dije que Jesús le dijo a María, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿cierto? Eso fue un cruce que tuve ahí de cables, porque como estaba hablando de madres, pues se me fue la palabra madre, pero eso fue un error garrafal mío y por eso estoy pidiendo disculpas, porque pues es un error grave, grave. ¿Por qué es gravísimo? Porque las personas que conocen la palabra de Dios, sobre todo ese capítulo, ese versículo es muy conocido, del momento en que Jesús falleció. Los que conocen esos capítulos van a decir, pero esta señora que está diciendo. Entonces, claro, van a diciendo, está inventando, o sea, está tergiversando la palabra de Dios. Eso no es así. Y los que no saben, pues simplemente lo toman muy natural, que como era de la mamá de Jesús, pues para una persona que no sabe, es muy normal escuchar que Jesús hubiera dicho, madre, ahí te dejo a tu hijo, ¿verdad? Entonces, sabemos que la palabra de Dios no se puede cambiar ni una coma. Por eso este video lo inicio así, para pedir disculpas, porque la palabra de Dios lo que dice exactamente en el momento en que Jesús estaba falleciendo en la cruz fue, Juan, ahí te dejo a tu madre. A María le dijo, mujer, ahí te dejo a tu hijo. O sea, esa palabra mujer, él no solo ahí la utilizó, él también la utilizó allá en las bodas de Caná, para los que han escuchado la cita bíblica sobre las bodas de Caná, ¿verdad? Cuando Jesús hizo el milagro del vino, que María le dijo a Jesús que por favor que la gente estaba sin vino, entonces Jesús le dijo que no había llegado la hora, dijo, mujer, no ha llegado la hora, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se agarran los protestantes para ellos decir que Jesús trató con desprecio a María porque le decía mujer. Ojo, eso tiene que quedar muy claro. Jesús le dijo a María, mujer, ahí te dejo a tu hijo, ¿verdad? Entonces, por eso, repito, estoy haciendo esta aclaración. Mil disculpas, pero fue algo involuntario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús llamó mujer a María? Ese error que tuve en el video anterior, pues me lleva a hacer este otro video, porque definitivamente es muy importante continuar con esa partecita, ¿verdad? Antes de pasar a otros temas diferentes en otros videos. Entonces, ¿por qué Jesús llamó mujer a María, tanto en las bodas de Caná como allá en el último momento en que nos la dio como madre, ¿verdad? Entonces, lejos de subestimar la posición de María, Jesús le confirma su papel como mediadora e intercesora en nuestro nombre ante Dios. Escuchen muy bien, ese es el tema del día de hoy, la continuación y aclaración al video anterior. Entonces, esto que estoy leyendo acá, esto que les estoy diciendo, es tomado directamente de conceptos de la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de María en los Evangelios, Juan capítulo 2, versículo 4, es un verdadero acertijo. En la boda en Caná y el vino se ha acabado. Cuando María le informa a Jesús, he aquí la sorprendente respuesta, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Escuchen, se refiere a ella como mujer. No suena a como le deberías contestar a tu madre, lógico que no. Ya no digamos lo fuerte que suena el concepto mujer en la respuesta. Repito, de ahí el concepto erróneo que tienen los protestantes por menospreciar a María. Si la menospreció la hija, pues si lo menospreció el hijo, pues con más verás todos los mortales, ¿verdad? Pero eso no fue así. Pero muchos intérpretes, incluidos muchos protestantes evangélicos, toman este versículo en su valor nominal,
concluyendo que es una especie de reproche. Un estudioso evangélico muy respetado, un señor de apellido Carson, lo toma de esta manera. Y eso es lo que esa es la información que dan todos los protestantes. Por eso María tiene, por eso los protestantes no pueden escucharnos a nosotros hablar de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Bueno, sugiriendo que Jesús pone distancia entre sí mismo y María y señala que él comienza su ministerio en iniciativa propia, o sea, lejos de cualquier concepto sobre María, ¿verdad? O sea, María para Jesús era una mujer por allá cualquiera, como cualquiera, como dicen los protestantes. María es una mujer como todos nosotros, ¿verdad? Qué equivocados están. Entonces, María es mediadora en Canadá. Esta interpretación no solo va en contra de lo que la Iglesia enseña sobre María, sino que además está completamente fuera de contexto. Hay dos hechos deslumbrantes que sugieren otra interpretación. Primero, escuchen bien, María no se echa para atrás como si hubiese sido reprendida. Al contrario, ella audazmente cobra fuerza y se dirige a los sirvientes diciéndoles que hagan lo que Jesús les indique. Este no es solo el comportamiento de alguien que no ha sido reprendido, sino que además indica que María esperaba que Jesús tomara acción. Ella tomó su declaración como una respuesta positiva a su pedido. Entonces, María tuvo razón. Podemos ver a continuación, después, siguiendo el ritmo de las bodas de Caná, podemos ver a Jesús convirtiendo el agua en vino. Esto confirma su reacción. Lejos de subestimar la posición de María, esto confirma su papel como mediadora e intercesora en nuestro nombre ante Dios. Como Juan Pablo II lo dijo en su encíclica Redemptoris Mater, abro comillas, que es lo que dijo Juan Pablo II. Abro comillas, se da una mediación. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio, o sea, hace de mediador, de mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede más bien o tiene el derecho de hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intersección. O sea, María intercede por los hombres. Todo eso lo dijo Juan Pablo II. Escuchen, protestantes, por favor, aquellos que se aferran a lo que los pastores dicen sin investigar y sin analizar bien lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como los protestantes, por eso le llaman protestantes, porque ellos protestan por todo, entonces pues a ellos no les conviene aclarar las cosas, porque así tienen más incautos y más diezmos en sus casas, ¿verdad? El papel de intercesora de María es confirmado en el episodio en Caná. Como Juan Pablo II dice, parece que Jesús fue invitado a una boda en virtud de su asociación con María. Ciertamente Jesús y sus discípulos aparecen en la lista de invitados después de María. Es a través de María que Jesús viene a nosotros. A pesar de lo radical que esto pueda sonar, esta es la verdad de la encarnación. Y este no es un invento aleatorio en el Evangelio de Juan. Es el comienzo del ministerio de Jesús. Y hay más. María pasa de Caná a la cruz. La palabra que a primera vista parece despectiva, mujer, en realidad está llena de mucho significado. Escuchen, protestantes. Nuestra primera pista viene en la segunda oración, en la que Jesús menciona que su hora no ha llegado. Para el lector novato, la referencia de Jesús al tiempo puede parecer que refuerza la interpretación antemariana. Ahora no es un buen momento, pero ora en el Evangelio de Juan, cuando no se refiere a una hora específica del día, como por ejemplo, la 10ª hora en Juan capítulo 1, versículo 39, es siempre una referencia simbólica a la muerte de Jesús y a la oculta exaltación en la cruz, su última hora, pues si así se quiere, ¿no? Uno no puede evitar notar que esa referencia le presta un contexto eucarístico a la historia. De igual manera, el convertir el agua en vino anuncia cómo la sustancia del pan y el vino es convertida en la sustancia de la sangre y el cuerpo de Cristo, ofrecido por nosotros en la cruz.
Pero ese es un tema que pues no me voy a meter ahorita, es un tema aparte. La palabra hora entonces conecta este momento, este comienzo de su vida pública con el clímax en la cruz. Ahora, la intercesión de María toma un significado aún mucho mayor. Desencadena los eventos que llevan directo a la cruz. En Juan capítulo 19, vemos a María al pie de la cruz. Ella no se ha retirado hacia el fondo. Ella no ha disminuido como Cristo ha aumentado, porque no está en competencia con su Hijo. Como dice el estudioso católico Matthew Leverin en su libro Mary's Bodily Assumption, la asunción corporal de María. En cambio, al pie de la cruz, la conexión de María con el trabajo salvador de Cristo es confirmado. Aquellos que no creen en esto, ¿verdad? Y en la crucifixión sucede que Jesús se dirige a ella nuevamente como mujer, esta vez en el contexto de hacer provisiones para que ella se quede con el discípulo amado. Por cierto, este tierno momento es un argumento en contra del uso del término mujer como algo despectivo. Esto nos recuerda nuevamente el papel intercesor de María en Caná y nos recuerda este papel en un momento crucialmente importante. Entonces, para aclarar más el concepto, María como la nueva Eva. ¿Por qué se dirige a María como mujer, en primer lugar? Además de conectar Caná con la cruz, ¿qué significa esta manera de dirigirse a ella? Juan Pablo II identifica que la palabra mujer evoca la profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Eva es descrita en un lenguaje anónimo y muy similar. Textualmente dijo Juan Pablo II, haré que, pues lo que estaba exponiendo Juan Pablo II, que dice la palabra de Dios en el Génesis, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón, cierro comillas. Entonces, llamar a mujer María evoca entonces este pasaje, que he llamado a veces protoevangelio o protoevangelium, ¿sí? Porque se anticipa a Cristo tal a como Juan Pablo II dice, abro comillas, por medio de su muerte redentora, Cristo vence el mal del pecado y de la muerte desde sus propias raíces. He ahí un concepto muy claro de que por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Ahí está la respuesta. Recuerdan que el Papa Mazo dijo en una entrevista que le hicieron a él que él no tenía ni idea por qué Dios permitió que su hijo muriera en la cruz. Aquí está la razón. Juan Pablo II dice, por medio de su muerte redentora, Jesucristo vence el mal del pecado y de la muerte desde sus propias raíces, cierro comillas. Pero tal como Génesis capítulo 3, versículo 15, clarifica este drama cósmico entre Cristo y Satanás, también incluye en otra persona mujer. Al dirigirse a María en esta manera, entonces, Cristo confirma su papel universal en este conflicto entre el cielo y el infierno. Es suficiente decir en términos de la teología mariana que esta conexión con Génesis capítulo 3, versículo 15 es enormemente importante. La conexión tipológica entre María como la nueva Eva ha tenido en sí casi cada enseñanza mariana de la Iglesia. Para tomar un solo ejemplo, considera la Inmaculada Concepción el dogma de que María fue exenta de toda culpa original. Métanse eso en la cabeza, protestantes. María fue exenta de toda culpa original. Ella no fue como tu mamá o como la mía, o como la mamá de ninguno de aquí en la tierra. ¿Cómo se ve su estatus como la nueva Eva acá? Tan extraño como puede parecer, es un hecho bíblico que Adán, Eva y María, escuchen bien, es un hecho bíblico que Adán, Eva y María son los únicos 3 seres humanos que jamás hayan nacido sin culpa original.
Recuerden, el pecado original vino después del primer pecado de Adán y Eva. Ahí fue cuando nació el pecado original. Tal como Eva nació sin pecado original, también lo hizo María, gracias a la intervención preventiva de Cristo. Ahora bien, en el Evangelio del Génesis, a lo mejor estamos leyendo más allá de entre una sola palabra, ¿verdad? Otra manera de hacer esta pregunta es, ¿estamos en lo correcto al pensar en el Evangelio de Génesis cuando leemos la historia de Caná? La respuesta es que hay varias pistas en Juan capítulo 1 y 2 que nos dicen que leamos este Evangelio con el Génesis en mente. Solo toma el primer versículo del primer capítulo. Por favor, estos capítulos y versículos que estoy dando yo acá, léanlos ustedes para que puedan discernir y entender esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, en el primer versículo del primer capítulo, abro comillas, en principio, a ver si te suena familiar, en principio, ¿sí? Es lo que va en comillas. La Iglesia siempre ha reconocido en un recuento trinitario del relato de la creación de Génesis 1. Los siguientes versículos continúan con el tema de la creación. Todas las cosas fueron hechas a través de la palabra, y la palabra fue vida que iluminó la raza humana. Perdón. Que iluminó la raza humana. Eso lo encontramos en el versículo 4. El lenguaje acerca de la luz y las tinieblas también evoca el primer momento de la creación. Aunque en Juan la palabra divina es luz y en Génesis es algo creado por Dios. Las semejanzas continúan en la estructura de los primeros dos capítulos. De hecho, algunos estudiosos han notado que hay 7 días escondidos en el comienzo de Juan, haciendo eco a los 7 días de la creación. El día 1 comienza en el primer verso. El segundo día comienza en Juan capítulo 1, versículo 29, abro comillas. Al día siguiente, cierro comillas. Casualmente aquí es donde conocemos a Juan el Bautista, y en el segundo día, en el Génesis, fue cuando las aguas se separaron de los cielos. El tercero y cuarto día se denotan en Juan capítulo 1, versículo 37 y capítulo 1, versículo 43 de una manera similar. Luego la historia de Caná comienza con esta nota cronológica, abro comillas. 3 días más tarde se celebraba una boda, puntos suspensivos, cierro comillas. Hacemos algunos cálculos rápidamente. 4 días habían pasado, 3 más nos llevan. 4 más 3 son 7 días, ¿verdad? El día del descanso de Dios, o sea, para los católicos, el domingo. Cuán conveniente es que la celebración de una boda donde el agua es convertida en vino, o sea, la celebración eucarística, sea en ese día, en el día del descanso, ¿verdad? El Evangelio de Juan está empezando a sonar más como el Génesis. De repente ya no es tan sorprendente que encontremos a la nueva Eva junto al nuevo Adán. La nueva Eva, María, el nuevo Adán, Cristo. Lejos de ser vergonzoso para los católicos, la boda en Caná es uno de los textos bíblicos más fuertes que soportan las enseñanzas marianas de la Iglesia. Con este entendimiento renovado de la historia en cuestión, escuchemos nuevamente a María mientras nos habla de su Hijo. Abro comillas, hagan lo que Él les diga, cierro comillas. Oigan, evangélicos, hagan lo que Jesús les diga. Crean en su Virgen, en su Madre, en su Santísima Madre, en nuestra María, la Madre del Cielo. ¿Correcto? Bueno, fue una explicación que ameritaba por el error que cometí como les dije, en el video anterior. Espero haya quedado claro, mas sin embargo ustedes mismos lean e interpretan, métanse en la palabra de Dios para entender este tipo de explicación que acabo de dar, ¿verdad? Entonces, esperen mi próximo video, que va a estar muy interesante. Por favor, suscríbanse, dedito arriba y compartan. Son 3 actos muy importantes, gratis, no tienen que pagar nada por ellos, pero por el cual ustedes estarían ayudándome a mí a evangelizar. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.